Muy buenas compañeros y compañeras, ¿qué tal? Justamente en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre sistemas de entrenamiento avanzados y vas a entender cómo aplicarlos y cómo sacarle mucho más partido. Es un tema muy interesante porque mucha gente habla de métodos avanzados, pero muy poca gente lo sabe hacer bien, y con este vídeo pues vas a abrir mucho la mente y vas a saber cómo aplicarlo en tu día a día. Dicho esto, si eres una persona que te gusta aprender y quieres aprender sobre cómo ganar masa muscular, cómo perder grasa, cómo ganar fuerza, cómo optimizar lo que ya haces en tu entrenamiento o en tu nutrición, tienes aquí abajo en la descripción abiertas plazas 100% gratuitas a mi nueva formación en directo y empezamos dentro de nada. Así que lo tienes aquí, aprovéchalo y te veo dentro. Dicho esto, vamos con este vídeo que te va a encantar. ¡Empezamos! Me gustaría hablarte de otro sistema avanzado que se usa con mucha frecuencia, que seguramente has escuchado hablar, pero que a lo mejor no has terminado del todo de entender, de comprender, de aplicar, y es justamente el sistema REST-Pause. Su nombre ya nos da cierta información respecto a qué implica esto, pero básicamente lo que tenemos que entender es que lo que buscamos principalmente es introducir pequeños descansos en una serie, por ejemplo, que llega al fallo muscular. Un descanso, por ejemplo, de en torno a 10, 20 segundos más o menos, y básicamente el sistema o la forma de plantearlo sería algo tal que así. Hacemos un conjunto de repeticiones hasta el fallo, lo que hacemos es descansar y lo que hacemos después es llegar al fallo de nuevo. Entonces metemos un pequeño descanso y de esta forma lo que conseguimos es, pues primero, más activación, principalmente en el segundo bloque después de haber descansado y en el tercer bloque porque se puede hacer varias veces. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Básicamente en lo que se fundamenta el rest pause es básicamente en introducir un pequeño descanso, como digo, justamente cuando hacemos una serie al fallo. Entonces, por ejemplo, hacemos un curl de bíceps, es interesante, por ejemplo, pues hacerlo en grupos musculares, pues en ejercicios más monoarticulares, que sean estables principalmente, ¿vale? Hacemos, por ejemplo, un curl de bíceps y hacemos, por ejemplo, 15 repeticiones hasta el fallo. Fallo técnico, recordad. Entonces, hemos terminado esta repetición número 15 y ¿qué es lo que hacemos? Dejamos un pequeño descanso de entre 10 y 20 segundos, descansamos, volvemos a coger la barra y hacemos de nuevo repeticiones hasta el fallo. De nuevo, hacemos un pequeño descanso, hemos hecho un segundo bloque y cogemos la barra y hacemos de nuevo repeticiones hasta el fallo. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos es que la activación en el segundo y en el tercer bloque es espectacular. ¿Por qué? Porque todas estas unidades motoras a nivel de alto umbral están trabajando al máximo para poder completar la serie, están haciendo todo lo posible para no fallar de nuevo. Entonces, el rest pause, por ejemplo, es un sistema que se utiliza mucho en culturismo, para ganar hipertrofia muscular, y que es interesante. Es interesante porque justamente, como digo, en el segundo y tercer bloque, y bueno, lo puedes hacer las veces que programes, las veces que tenga sentido, evidentemente, permite que la activación muscular en ese grupo muscular en concreto, en los siguientes bloques, justamente después de llegar al fallo, pues sea súper alta. Vamos a poner un ejemplo de forma práctica de cómo podemos plantear este trabajo de drop set, de rest pause, por ejemplo, en tu entrenamiento. Algo que tenga sentido y que puedas aplicar desde ya. Por ejemplo, vamos a plantear primero lo que serían los ejercicios principales de tu entrenamiento. Estos principales, pues evidentemente van a ser estos multiarticulares, con los que vamos a hacer una correcta progresión de cargas, ese press de banca, ese press militar, esos fondos, esos ejercicios que van a ser más fáciles para progresar, ¿vale? Vamos a suponer, pues yo que sé, que por ejemplo estamos hoy en un día de empujes, ¿vale? Entonces, dentro de este día de empujes, pues por lo menos vamos a trabajar, pues por ejemplo, un press de banca, y vamos a trabajarlo entre 6 y 15 repeticiones en este punto de ganancia de masa muscular. Vamos a hacer banca y vamos a trabajar, pues por ejemplo, con 3 series, como digo, entre 6 y 15 repeticiones. 3 por 10, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, un RIR entre 0 y 2, es decir, para que sea esa serie efectiva que te he dicho antes que está vinculada con la ganancia de masa muscular. Es decir, que un RIR 2 o un RIR 0 o un RIR 2 implica que o llegamos al fallo técnico o nos quedamos muy cerquita del fallo técnico, ¿vale? Vamos a elegir, ya que estamos en este día de empujes, como te he dicho, pues por ejemplo un press militar. Ahora aprendo de esta, lo pongo aquí. Igual, vamos a poner por ejemplo que hacemos 3 por 10. Y vamos a poner de nuevo que vamos a hacer un RIR 0, 2. Y por ejemplo, si te parece bien, vamos a poner un tercer ejercicio de estos principales, que van a ser por ejemplo unos fondos en paralelas. Y de nuevo vamos a trabajar con 3. Vamos a trabajar con 3 series por 10 repeticiones y vamos a meter un RIR de 0,
o 2, ¿vale? Bueno, digamos que estos son como los principales de lo que harías en este día de empuje. Si te fijas además, haces en total 9 series, que está dentro del rango que justamente te he comentado antes en cuanto a ese total por sesión. Esto evidentemente estamos hablando de rangos generales, habría que optimizarlo. En próximas clases seguiremos profundizando en todo esto, pero bueno, vamos al grano con lo que toca hoy. Estos son básicamente los principales. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que ocurriría con los ejercicios accesorios, ¿vale? ¿Qué haríamos con los accesorios? Por ejemplo, una muy buena idea sería, por ejemplo, que puede ser un ejemplo de miles que te podría poner, usar unos cruces en polea. Y en este caso, trabajar, por ejemplo, con el 10 o el 12 RM y hacer un rest pause. Es decir, cogemos un peso con el que puedas hacer, por ejemplo, 12 repeticiones y nada más después terminas, haces un pequeño descanso y vuelves a hacer otro conjunto de repeticiones hasta llegar al fallo muscular. Es decir, trabajamos con unos cruces, por ejemplo, metemos, por ejemplo, un trabajo del 10 RM, es decir, un peso con el que puedas hacer 10 repeticiones y después, justamente después de hacerlo, hacemos un rest pause, que es justamente lo que te he contado antes. Pues sería una aplicación, ¿vale?, de cómo dentro de esta parte principal metemos también un trabajo complementario usando métodos avanzados, ¿vale? Esto es, por ejemplo, con la parte pectoral, la parte de cruces. ¿Qué más? Por ejemplo, pues si hemos trabajado el press militar a nivel de ejercicio principal, de ejercicio básico, vamos a trabajar, por ejemplo, unas elevaciones laterales, ¿no?, míticas. Vamos a llamarlo elevaciones laterales. ¿Cómo se podría plantear? Por ejemplo, podemos trabajar con una serie a 12, 15 repeticiones. Vamos a poner una serie por 12 repeticiones. Y después, bueno, vamos a trabajarlo con un RIR entre 0 y 1, es decir, muy cerquita del fallo técnico. Vamos a poner aquí RIR entre 0 y 1, es decir, muy cerquita del fallo técnico. Y después, una vez lo hagamos, vamos a hacer un descenso del peso, por ejemplo, un 20%, y vamos a llegar de nuevo a este fallo técnico. Después, vamos a hacer un descenso del 20% del peso y vamos a hacer de nuevo esta aproximación al fallo técnico. Y esto, al final, sería una drop set. Es decir, cogemos un peso con el que puedo hacer, voy a hacer 12 repeticiones, con un peso con el que puedo hacer o 12 repeticiones o 13. Y voy a llegar a este fallo técnico, o me voy a quedar súper cerca. ¿Qué es lo que hago? Justamente después de llegar a esta 12 repetición, bajo un 20% el peso, es decir, cojo otras mancuernas y automáticamente lo que hago es, de nuevo, llegar a este fallo. Bajo de nuevo el peso y de nuevo llego a este fallo. Y esto al final sería una drop set, es decir, cojo un peso con el que puedo hacer, por ejemplo, 12 repeticiones, llego al fallo, bajo, drop set. Y sería otro ejemplo, ¿vale?, de cómo aplicarlo con combinación de ejercicios principales. Y, por ejemplo, pues ya que hemos trabajado un trabajo de fondos en paralelas, vamos a meter, por ejemplo, pues unas extensiones de tríceps. Vamos a llamarlo extensión. Y, por ejemplo, pues se puede hacer un trabajo muy parecido, de coger una serie, hacer una, por ejemplo, a 12 o a 15 repeticiones, por ejemplo, con tu 12 RM. Haces igualmente un RIR entre 0 y 1, es decir, muy cerquita de este fallo técnico, y justamente después bajas un 20% el peso, llegas al fallo, bajas un 20% el peso, llegas al fallo, y acabas de hacer otra drop set. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido un trabajo principal en el cual podemos ir progresando, haciendo más repeticiones cada sesión, subiendo el peso, trabajando con menos descansos, viendo la forma de progresar, ¿vale? Pero posteriormente hemos trabajado con un accesorio, un trabajo complementario que nos ha permitido añadir más volumen efectivo de entrenamiento. En este caso, por ejemplo, con los cruces de poleas hemos hecho una rest pause, es decir, hemos llegado a esas 10-12 repeticiones con nuestro 10-12 RM y después de descansar hemos llegado al fallo, y en estos casos hemos hecho una drop set, es decir, hemos bajado el peso y hemos continuado llegando al fallo durante 1 o 2 veces más. Es decir, hemos acumulado un montón de volumen que es efectivo para nuestra ganancia de masa muscular. Tenemos un conjunto de ejercicios con los que es fácil progresar y tenemos un conjunto de ejercicios con los que es fácil acumular trabajo efectivo reduciendo los tiempos de sesión.